Bueno, primero que nada, un agradecimiento y una disculpa. El agradecimiento a la comunidad Gil de Ecuador, Andrés, Irwin, Miguel, que son los más cercanos, los que más conozco por haberme invitado. Realmente disfruto mucho eso, participar de esto. Y una disculpa por la voz. La culpa es de Rojo y de Messi. Me vi un tweet que dijiste que si ganaba Argentina pagaban las pizzas. Sí, está todo pago. Así que, si tenés un vaso de agua, me parece que lo voy a necesitar. Perdón, pero me dejé llevar por la pasión, disculpa. Bueno, vamos a hablar un poquito de automatización de pruebas. Vamos a hablar de pruebas, pero vamos a terminar hablando de automatización. Primero los quiero escuchar a ustedes. ¿Para qué probar software? ¿Para qué? ¿Para qué probamos software? Para ver si hace lo que uno quiere. Bien. Pero al final la respuesta es lo que yo espero. Bien. Para encontrar errores, Si cumple la necesidad. si cumple la necesidad del que me pidió el software. Para validar que se cumplan con los criterios de aceptación. Exacto. Para que pueda que no se rompa. Bien. La robustez, digamos. ¿Qué más? Para salir tranquilos a producción. Para salir. Eso es lo más importante. ¿Qué más? Bien, se me ocurre en un par más. Podría hablar de, para ver si los tiempos de respuesta son los esperados, cómo aguanta la carga, etcétera, 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 pero sí, para todo eso. ¿Por qué automatizar esas pruebas? ¿Está? Hay un compañero de trabajo, Nacho, que siempre dice que las máquinas hacen mucho mejor que nosotros tareas repetitivas, y eso es verdad. Cualquier tarea repetitiva de la vida con la que ustedes se encuentren en el día a día de su vida, en su casa, que sea repetitiva, es ideal para ser automatizada. Por ejemplo, cobrar el peaje de una autopista. ¿Ah? No sé acá cómo, si los peajes son automatizados o no. En Argentina todavía hay gente que te cobra. Vos llegás y, bueno, en realidad ahí está el telepeaje. ¿Está? Pero en algunos países vos ponés la tarjeta y te cobra. Eso es automatizar. Es una tarea repetitiva. Las máquinas hacen mucho mejor que nosotros las tareas repetitivas. Cualquiera sea. Y probar es una tarea repetitiva. Ejecutar un caso de prueba es, por ejemplo, probar que 8 dividido 0 de error o que 0 dividido 8 de 0. Cada vez que haga esa prueba voy a hacerla exactamente igual. ¿Está bien? Todas las pruebas, de todas las que ustedes mencionaron, todas son tareas repetitivas. Y las máquinas hacen mucho mejor que nosotros las tareas repetitivas. Por ejemplo, no se van a olvidar de ejecutar ningún caso, que nosotros podemos olvidar. Quizás lo que sí hacemos mejor nosotros que las máquinas es diseñar esas pruebas. Pero no es lo mismo. ¿Tá? Yo no estoy hablando no voy a hablar de automatizar el diseño de la prueba. No. Aparte si no, Janet me va a tirar con algo. ¿Tá? Yo estoy hablando de la ejecución de las pruebas. Esas tareas son las repetitivas. Yo estuve, no sé si alguna vez si les suena familiar esta frase. Sí, lo que pasa es que para hacer una regresión completa del sistema necesito 12 días. Por ahí, cambiando el número 12 por otros valores, pero más o menos la han escuchado, ¿no? Yo estuve en casi todos los trabajos en los que yo estuve, donde no se automatizan pruebas, se escuchan ese tipo de frases. No, bueno, pero no podemos salir de producción ahora porque el equipo de QA necesita 15 días para hacer una regresión. Claramente esa regresión es manual. Y otro motivo interesante para automatizar las pruebas es que se puede anclar
la ejecución de las pruebas automatizadas a otro proceso automático. Por ejemplo, si yo disparo el proceso que empaqueta el software, puedo anclar a ese empaquetado la ejecución de las pruebas. O cada vez que yo pusheo en un repositorio, Git, SB, en el que sea, cada vez que alguien pushea o comitea, que se ejecuten las pruebas. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Bien, sigo. Bien, entonces ahora, a mí en la universidad me dijeron, bueno, esas son pruebas que escribíamos pruebas automatizadas, pero dijeron, bueno, escribílas así nomás, total son pruebas. Como que son ciudadanos de segunda las pruebas. Y eso no está bien. Es como, yo siempre digo que las pruebas automáticas son ese arnés que usás para escalar una montaña. Es como que llega, bueno, no importa que esté medio roto el arnés, total, es el arnés. Que si se rompe el arnés, me caigo. Entonces, ahora, mi producto no es solamente el código productivo, el que se empaqueta y va a producción. Es el código productivo y aquellas pruebas que aseguran que ese código funciona como tiene que funcionar. Entonces ahora tengo mucho más producto que antes. Bueno, ¿qué tipo de pruebas estoy hablando? De muchos tipos. ¿Pruebas unitarias o pruebas de integración? ¿Cuál es la diferencia entre las pruebas unitarias y las pruebas de integración? De paso, yo les pregunto así para poder tomar agua. ¿Cuál es la diferencia? Las pruebas unitarias las hacemos a un componente. A un componente, pero ¿qué pasa si ese componente tiene dependencias con otros? Esa es la integración. Bien, pero si quiero hacer una prueba unitaria en un componente que tiene dependencias con otro, como casi todos los componentes de cualquier software, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Aislarlo. ¿Está? Si yo soy un componente y tengo dependencia con ellos dos, bueno, la idea es aislarlos de esos dos de alguna manera y probar este componente solo. En cambio, una prueba de integración hace que si yo estoy probando a este componente que tiene integración con ellos dos, es muy probable que ellos dos participen también en la ejecución de la prueba. ¿Está? Estoy queriendo poner en común algunos conceptos para que cuando avance un poquitito más la charla estemos todos en la misma página. Y después las pruebas técnicas o las pruebas funcionales. Esas me parece que son más fáciles de entender. Las pruebas funcionales, como dijiste vos, me parece, ¿no? Vos. Que haga lo que tenía que hacer el software. Bien. Que dicho sea de paso es lo más importante de todo software, ¿no? Porque puede performar bien, soportar los fallos, soportar la carga, pero si yo pedí un juego de ajedrez y me dan un juego de damas, no. Entonces, las pruebas funcionales son las que verifican la funcionalidad. Lo que hablaron también ahí de criterios de aceptación, que ahora vamos a hablar de eso. En cambio, las pruebas técnicas son las que prueban los otros aspectos. Resistencia a fallos, performance, etc. ¿Está? Bien. ¿Qué es lo que ocurre? Teníamos un mundo feliz hasta que apareció la agilidad. ¿Ustedes saben por qué surgen las metodologías ágiles? A ver, los amigos de allá del Ecuador. ¿Por qué? Porque uno te dice metodologías ágiles y ¿qué pensás? Post-it, hippies. ¿No? No hay jefes. Para entregar productos de calidad en menor tiempo. Sí, pero ¿cuál fue el problema que había cuando surgió? Esto surgió más o menos en el 2000. Porque la mayoría de los proyectos se demoraban más y no entregaban lo que Exacto. realmente se pedía. Exacto. Dijeron, hay una forma de hacer mejor las cosas. Por algo tan simple y tan capitalista como que los proyectos no terminaban. No terminaban, no salían a producción, no se terminaba nunca. O sea, no fue por, bueno, seamos más felices trabajando, todas esas cosas hippies. No, fue por la plata. No terminaban los proyectos. Por eso surgió la agilidad. Digo, si hay alguna acá muy soñador, y eso está todo buenísimo con la agilidad, todo eso viene de la mano, pero en realidad, si un equipo ágil no tiene el foco puesto en entregar valor, no es un equipo ágil. Son hippies programando. ¿Está? Entonces, el foco de la agilidad, la necesidad primaria de la agilidad, es entregar valor. Y cuando hablamos de entregar valor, es el software funcionando productivo, eso. La aplicación andando. ¿Bien? Entonces,
ante esta necesidad, ¿qué propone la agilidad? Bueno, propone un montón de cosas, pero a mí me interesan contarles a ustedes, porque estamos hablando de pruebas, dos cosas, que son hacer iteraciones cortas. ¿Para qué hago iteraciones cortas? Iteraciones cortas. Por esto que escribieron en algunos libros que le llaman bajo costo de exploración. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa el bajo costo de exploración? Que puedo descubrir cosas más rápido y no me gusta mucho. O sea, detecto más rápido algo si no. ¿Pero haciendo qué? Utilizando. Pruebas, experimentos. ¿Está bien? Experimentar barato significa. ¿Está? Si yo quiero, por ejemplo, si yo te doy una torta de coco y vos no sabes si te gusta la torta de coco, no te cortás una porción enorme, agarrás una cucharita y la probás. Estás experimentando barato. ¿Bien? Entonces, uno de los mecanismos que que proponen las metodologías ágiles para experimentar barato es hacer ciclos cortos. Entonces hago un ciclo cortito, experimento, hago alguna prueba, ¿bien? ¿Y qué obtengo? Feedback rápidamente de esa prueba. ¿Funciona? Persevero. ¿No funciona? Pruebo otra cosa. ¿Bien? Esto viene muy de la mano de la necesidad de innovar. Ahora, ¿cómo hago para hacer iteraciones cortas y obtener feedback? ¿Cómo hago para entregar valor haciendo iteraciones cortas y entregar feedback? Bueno, las metodologías ágiles se apoyan sobre todo en prácticas técnicas. Las prácticas técnicas que vienen a ayudarnos a los equipos de desarrollo. Ojo que cuando digo equipo de desarrollo no hablo de equipos de programadores, hablo de equipos multidisciplinarios que incluyen todos los skills necesarios. No estoy hablando solo de los programadores. Retomo. ¿Cuáles son las prácticas técnicas que nos ayudan a nosotros a hacer esto? Bueno, estas dos. TDD e integración continua. No sé si están familiarizados con estas prácticas. Se las voy a definir en un tweet. Si yo necesito experimentar, necesito hacer pruebas. Necesito poder probar. Porque quiero asegurarme que no rompí nada de lo que ya tenía hecho. De que sigue funcionando todo como debería funcionar. Una práctica que propone Extreme Programming es TDD. ¿Qué es TDD? ¿Alguien sabe? Exacto, desarrollo guiado por pruebas. ¿Bien? Significa escribir primero la prueba y después escribir el software que haga que esa prueba pase. ¿Bien? Y la otra es integración continua. Integración continua es una idea que lo que hace es que cada vez que algún miembro del equipo agrega una pieza de software, todo el software completo se hace un build completo de ese software. ¿Qué significa eso? Compilar el software, correr las pruebas, etc. ¿Qué me permite eso? Ante cualquier cambio que alguno del equipo haga, rápidamente me entero si todo sigue funcionando. Eso me permite a mí tener feedback rápido. Una de las buenas prácticas de integración continua es que el build tiene que tardar menos de 10 minutos. Entonces ahí sí tengo feedback rápido. Entonces sí puedo experimentar barato y obtener feedback rápido. Bien. Lo voy a pasar. Bien. ¿Qué pasa después? Y acá nos metemos un poquito más en el tema. Surge esta idea de cómo describo mis requerimientos, cómo escribo las funcionalidades que tiene que tener mi aplicación. Y surge el concepto de historia de usuario. No sé si están familiarizados. ¿Alguien no conoce este concepto? ¿Todos están familiarizados? Bien. Saben que la forma de escribir las historias de usuario es como rol, quiero tal funcionalidad para tal finalidad. ¿Cuál es la parte más importante de esto? ¿El cómo, el quiero o el para? ¿Por qué? Bien. ¿Alguien piensa que no es el para? ¿Hay algún hincha del quiero o algún hincha del cómo? Bueno, se dice que las historias de usuario siguen una sigla de las 3C,
que traducidas es el enunciado, que es eso que ven ahí. Una definición de historia de usuario es, y es bastante popular, es que dice que una historia de usuario es un recordatorio de una conversación que tengo que tener con el cliente. Y tiene sentido que sea un recordatorio porque con eso solo no puedo hacer nada. Por ahí preguntaban de los requerimientos, no sé qué, y claramente eso como requerimiento es muy vago, a propósito. La otra parte es la conversación. El enunciado es el recordatorio de una conversación que tengo, y para mí ahí está la clave del por qué el para, y yo estoy de acuerdo ahí, por qué el para es más importante. Porque el para es el hilo del cual yo voy a tirar para tener la conversación con el... Es la excusa de la conversación el para. Irwin, ¿para qué quieres esta funcionalidad? Y ahí empieza el diálogo entre quien va a hacer el software y quien lo pide. Por eso para mí el para es la clave, porque es la excusa que tenemos para conversar. Y después están los criterios de aceptación. ¿Qué son los criterios de aceptación? Que es lo que por acá mencionaron. Vos fuiste, ¿no? No. Vos fuiste. ¿Qué son los criterios de aceptación? Es lo que yo es como yo espero que esa historia funcione, o sea, lo que quiero que me entregue, o lo que tiene que cumplir para que pueda aceptar. O sea, por Bien, ejemplo, ahí me gusta más. ¿Cuál es el criterio que vas a usar vos, Irwin, para decirme que esto que yo hice está aceptado? ¿Está bien? Bueno. De aquí surge un concepto que es especificación con ejemplos. Hay un libro escrito sobre todo esto. ¿Por qué? Porque dice que los criterios de aceptación son ejemplos concretos de uso del sistema, son escenarios de uso. ¿Bien? Y acá es donde esto empieza a tener un poquito de sentido. Un criterio de aceptación no es si yo ingreso un usuario y una clave correcta, me tengo que poder loguear. Dice, si existe el usuario irwin@franco.com con clave 1234 y yo ingreso como usuario irwin@franco.com y como clave 1234, la aplicación me tiene que permitir loguear y me tiene que llevar a la home del sitio. Eso es un criterio de aceptación, porque es un ejemplo concreto de uso. ¿Bien? No son generalizaciones. El password tiene que tener mayúscula, minúscula o puntos. Eso no es un criterio de aceptación. Un criterio de aceptación es si yo ingreso el password Argentina con mayúscula 2, punto, Nigeria con mayúscula 1, tiene que ser válido. Si yo agrego el password 1234, no es válido. ¿Bien? En esos casos yo igual fui tramposo. En esos casos de password donde hay expresiones regulares es medio complicado poner todos los ejemplos. Pero son mucho mejores criterios de aceptación poner los ejemplos, por lo menos los representativos. ¿Bien? ¿Cómo? Claro, mientras más ejemplos concretos haya, mejor. El caso de los password es un buen ejemplo. Por supuesto que no puedo abarcar todas las posibilidades, pues son infinitas. Pero si yo pudiese replicar todos los casos que hacen que pase el password y los que no, sería mejor. Igual les busqué un caso complicado. Si quieren, dejémoslo de lado. ¿Pero se entiende el concepto? La idea. Bien. Aparte, lo interesante de esto, de los criterios de aceptación, es que son las pruebas que después, cuando yo le entrego mi software a mi cliente, él debería correr. Esos ejemplos son los que él debería verificar para decirme que está ok. Típico escenario de UAT, donde se hacen las pruebas de aceptación, de homologación para salir a producción. Bueno, serían esos. Y esas son las famosas pruebas de aceptación. Las pruebas de aceptación son las pruebas que validan que los criterios de aceptación se cumplen. ¿Bien? O sea, decime qué vas a hacer cuando yo te entregue el software para decirme que eso está ok. Ese qué vas a hacer, ese conjunto de qué vas a hacer, son las pruebas de aceptación. ¿Bien? Como dice ahí, son de integración, porque prueban de punta a punta el sistema. No son pruebas de un componente aislado, siempre es una prueba funcional del sistema.
Y los otros dos puntos son súper importantes. Primero, garantizan que cumple con los requerimientos. Son las pruebas que garantizan que se cumple con los requerimientos. La aplicación, como decía él, hace lo que tiene que hacer. Y por otro lado, no deberían cambiar nunca. No deberían fallar nunca esa prueba de aceptación. Salvo que haya cambiado un requerimiento. Bien, si alguna de esas pruebas de aceptación no se cumple, la aplicación no está haciendo lo que tiene que hacer. O sea que no deberían fallar nunca. Si fallan, es muy grave lo que pasa, porque significa que la aplicación no está haciendo alguna de las cosas que se supone que tiene que hacer. ¿Estamos hasta ahí? Bueno, este es otro dibujo que básicamente muestra los dos ciclos, el de TDD y el de ATDD, pero no me importa tanto hablar de eso. Pero sí me parece importante decir que si nosotros las pruebas de aceptación las automatizamos, y si encima las hacemos TDD, tenemos algo llamado ATDD. Es medio de libro, no me parece tan importante ahora, pero sí me parece importante que pensemos en automatizar las pruebas de aceptación. ¿Bien? Para terminar. ¿Conocen esto? Ustedes sí. Bien. Este es el famoso... Vos viniste con el manifiesto, yo también vine con el manifiesto. Acá nos falta como pastores con la Biblia. Venimos con... Bien. Esto es el manifiesto ágil. Lo que básicamente dice el manifiesto ágil es, si bien nosotros creemos en las sentencias de la derecha del sobre, preferimos los de la izquierda. O sea, no nos parece mal que haya procesos y herramientas, pero nos parece más importante los individuos y las iteraciones. Así se lee esto, ¿tá? Nosotros preferimos individuos e iteraciones por sobre procesos y herramientas. Si bien bancamos a lo de la derecha, preferimos lo de la izquierda, ¿tá? O sea, no es un ningunear lo otro. Bien, ahora, me quiero detener sobre el segundo, por eso está ahí medio resaltado. Software funcionando por sobredocumentación extensiva. Es mi preferido, pero no importa. Y yo me voy a detener sobre el lado derecho. El lado izquierdo para mí es lo más importante porque habla de lo que hablé yo al principio, no porque lo haya dicho yo, sino por lo que fue, lo de entregar valor. ¿Se acuerdan? Los proyectos que no terminaban. Digo, este es el principio que dice entreguemos valor, software funcionando. Pero yo quiero hablar de la parte derecha. He escuchado mucho los detractores de la agilidad que dicen, sí, los de agilistas que no documentan nada. No sé si lo escucharon eso. Bueno, en Argentina es un hit que está siempre ahí en el top 10 de todas las radios. Y me parece interesante la última vuelta de rosca de lo que les estaba contando sobre este tema. ¿Qué significa software funcionando por sobredocumentación extensiva? ¿No está mal la documentación? No está mal la documentación. Esto un poco dice que en sí la documentación no entrega valor, y es verdad. Yo no puedo ejecutar un documento de Word, ni un PDF. Pero más allá de eso, ¿qué significa que prefiero software funcionando por documentación extensiva? Si tuviesen que pensar la documentación que ustedes escriben, leen, manejan, lo que sea, de los proyectos de software en los que ustedes trabajan, ¿cuál pila de documentos es la más alta? ¿Qué documentos hay? Diagramas de clases, algún DER de base de datos, ¿qué más? Diagramas de flujo funcionales, manuales de usuario, requerimientos funcionales, casos de prueba. ¿Cuál es el más alto en sus casos? No sé si alguno trabaja de... ¿Cuál? El manual de usuario. ¿El resto? Bueno, yo creo que entre los casos de prueba y los requerimientos, el documento de definición de requerimientos, documento de caso de uso, no sé, lo que usen, me parece que ahí se llevan gran parte. Si nosotros automatizáramos la prueba de aceptación, vamos a tener requerimientos funcionales ejecutables. Los requerimientos funcionales no van a estar en los documentos, van a estar escritos en las pruebas automatizadas.
¿Por qué? Porque mis criterios de aceptación son mis requerimientos funcionales. Las pruebas de aceptación son las pruebas que verifican que mi aplicación haga lo que tiene que hacer. Si yo eso lo automatizo, lo puedo ejecutar. Entonces paso de tener documentos que tengo que leer a requerimientos que yo puedo ejecutar. Y ahí tiene sentido esto de saquemos la documentación, porque yo prefiero un documento que lo pueda ejecutar y que me diga ok o no ok. Entonces yo dije, uy, pucha, está bueno pensar este principio del manifiesto en función de las pruebas automatizadas de aceptación. Bien. ¿Por dónde empezar? No voy a hablar. Les doy espacio a las preguntas.